introducción y ya después comienza. Sí, Está en línea. Ya va a estar en línea. adelante, adelante. Buenos días. Buenos días. Siéntala aquí. Ya, pues, siéntala aquí. Buenos días. Para que me repose. Amigos, hermanos, buenos días. Queremos continuar con los temas que hemos estado compartiendo en relación al inicio de este año que Dios nos permite vivir. Decíamos la vez pasada que siempre en cada año, como nuevo ciclo que tenemos, pues hay diferentes retos, hay etapas incluso que nosotros en lo fisiológico tenemos también que vivir. Y siempre hay esa aprehensión de qué es lo que va a suceder, de cómo vamos a encarar todas las situaciones que vengan por delante. Hemos estado hablando de la importancia de estar sumergidos en la palabra de Dios. Y hoy quisiera que tomáramos un tema que también está muy enfocado en ese aspecto y tiene que ver en cómo profundizar en las cosas de Dios. Cómo ser personas que nos metamos al interior de lo que Dios ha provisto para nosotros, si es que somos creyentes. La palabra dice que si nosotros hemos creído, somos herederos de una riqueza espiritual que Dios ha provisto, pero es necesario que nosotros profundicemos. Decía un hermano en un libro que hace tiempo escribió, pues que muchas veces como creyentes solamente conocemos la primera habitación de la casa de la gracia. ¿Y cuál es esa primera habitación? Pues la habitación de la justificación. ¿Por qué? Porque venimos a Cristo, somos justificados por su gracia, pero no entramos más allá de ese cuarto. Y entonces no conocemos todas esas otras habitaciones que son promesas que Dios ha establecido para nosotros. Por eso es que este autor lo denomina la casa de la gracia, la mansión de la gracia.
Y dice este hermano que a través de la fe tenemos la llave para ir abriendo todas esas puertas. Pero cuando no profundizamos, pues lo único que conocemos es lo que Dios ha hecho para salvarnos. Pero dice el evangelista Juan, pues que Él no solamente nos ha dado fe para que seamos salvos, sino para que por esa fe también nos mantengamos en la vida espiritual. Entonces es muy importante la profundización. Yo quisiera que a través de este texto que hoy vamos a estudiar, encontremos algunos elementos sobre cómo profundizar en la palabra de Dios. Acompáñeme al Evangelio de Lucas capítulo 5, un pasaje que muchos conocen, incluso es un pasaje que a nuestros niños pues se los damos a manera de una historia bíblica, y muchas veces nos quedamos solamente con esa idea de que es una historia bíblica para niños, la pesca milagrosa, y entonces no profundizamos en la riqueza teológica que también tiene. Dice así, este pasaje lo escribe el evangelista Lucas. Hay otros dos evangelistas que lo tocan, pero muy, podríamos decir, limitadamente. Tanto Mateo como Marcos se refieren solamente a cómo los discípulos, en este caso Andrés, Pedro, Juan y Santiago, fueron llamados, pero no nos dan el contexto de cómo esto finalmente sucedió. Lo que sí hace el evangelista Lucas, regalándonos por el Espíritu Santo 11 versículos preciosos. Acompáñeme, capítulo 5 del Evangelio de Lucas, del versículo 1 al versículo 11. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque a través de ella tú nos instruyes, a través de ella tú también nos muestras la forma como tú obras todos los días en las mismas circunstancias en las cuales nosotros vivimos, mostrándonos el poder para ser personas nuevas, nacidas de ti. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, decirles, y yo ahorita les comentaba, si ustedes ven este pasaje en Mateo y en Marcos,
Los dos otros evangelistas solamente nos relatan cómo Jesús llamó a estos 4 discípulos. Eran hermanos Pedro y Andrés, eran hermanos Jacobo y Juan, y eran pescadores. Ellos a eso se dedicaban. Y en ese contexto es lo interesante de este pasaje. En este contexto de su trabajo es donde Jesús se acerca a ellos. Sin embargo, Lucas nos da una relatoría más completa, más detallada. ¿Por qué? Porque él quiere mostrarnos efectivamente que hay verdades espirituales en esto y que las cosas no suceden simplemente porque suceden, sino porque en la agenda de Dios están establecidas. Bueno, decirles, y el tema se llama así, bogando mar adentro. ¿Por qué? Porque Jesús les dice a los discípulos, boguen mar adentro. ¿Qué significa bogar? Significa navegar, significa remar, significa ir al fondo, en este caso, o al centro de este lago de Genesaret, para que intentasen volver a pescar. A manera de introducción, decirles que la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de ser moldeados por la palabra de Dios. Decíamos que así como nosotros escaneamos nuestros vehículos para que una máquina nos diga cómo está, nosotros tenemos que ser escaneados por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que atravesarnos y tiene que irnos haciendo a la imagen de Cristo. Y decíamos que es de la base para ser exitosos en la vida, entendiendo como exitosos no que nos vaya bien en todo, sino que la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida. Eso es ser exitoso. Ser exitoso es que Dios finalmente transforme nuestro corazón, nos dé una vida nueva, nos cambie. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos transformados a la imagen de Dios, automáticamente lo mejor de Dios vendrá para nuestra vida. Y si esto sucede así, entonces estamos siendo exitosos. Y este año, ello es un buen propósito. Lo que este país necesita es personas transformadas por Dios. Nosotros lo estamos viendo todos los días. Nosotros vimos la problemática en la cual vivimos y entendemos que lo que este país necesita no son mejores universidades, no son mejores empleos, necesita mejores personas para que a través de esas personas Dios pueda construir su reino. Ok, hoy estaremos reflexionando entonces sobre la necesidad de profundizar en nuestras acciones, no quedándonos en la superficialidad. ¿Por qué? Pues porque muchas de las veces nos quedamos en la superficialidad. Aquí los discípulos estaban fuera ya, en este caso del lago de Genesaret, y es cuando Jesús les dice, no, ustedes tienen que bogar más mar adentro. Entonces, tenemos que ser diligentes, hermanos, a la voz de Dios. Si nosotros revisamos todas las veces que la Biblia habla sobre diligencia, nos vamos a dar cuenta que es muchas las veces que Dios nos demanda ser diligentes. El proverbista que dijo, haber precioso del hombre es la diligencia. Simplemente en la carta de Pablo a los Efesios, 4 o 5 veces les demanda a sus oyentes, sean diligentes. Y diligente tiene que ver con disciplina, diligente tiene que ver con profundización. Y esto no solamente en la parte espiritual, la verdad es que más bien es a partir de la parte espiritual ser diligentes en los demás, en ser muy buen trabajador, en ser muy buen padre, en ser muy buen hijo, en fin. Bien lo que dijo el apóstol Pedro, cuando él de manera excepcional exhorta a sus oyentes, ¿para qué?
para que le añadan a la fe virtud. ¿Qué significa esto? Ya eres creyente, ya Dios te ha dado de su naturaleza, métele virtud, dale virtud a tu vida. Dice Pedro, segunda de Pedro 5, 1 del 5 al 7, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Se dan cuenta? Es lo que decía este hermano de la Casa de la Gracia. Tú no vas a poder crecer en virtud, en conocimiento, en dominio propio, en paciencia, en piedad, en afecto fraternal y en amor, a menos que tengas fe. Y a partir de la fe, tú puedas entrar, decíamos hace rato, en todas estas habitaciones dentro de la mansión de la gracia. ¿Cuánta gente recuerda el momento cuando fue salvada, pero no recuerda lo que Dios hoy le dijo? ¿Por qué? Porque tiene que estar hablando todos los días con Dios, tiene que estar en comunión con Dios y tiene que estar añadiendo todo esto que dice Pedro. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que profundizar, tenemos que tener un mayor conocimiento, tenemos que tener un mayor dominio propio, una mayor paciencia, una mayor piedad, un mayor afecto fraternal y un mayor amor. Efesios incluso describe el amor como alto, ancho, bajo, profundo, y solamente ahí se está refiriendo al amor. Entonces no basta que hayamos creído, qué bueno, pero dice Pedro, añádale a la fe virtud. Y uno de los mejores pasajes que podemos estudiar al respecto es precisamente este que sucede en el lago Genesaret. Y ahorita vamos a hablar de este lago. Y sucede cuando la pesca de los discípulos es multiplicada por la palabra de Jesús, conociéndose este hecho como la pesca milagrosa. Si ustedes ven su Biblia, ahí van a encontrar un subtítulo que es la pesca milagrosa. Así es como se le conoce. Es un pasaje único en la Biblia, único, ya que solo el evangelista Lucas lo narra detalladamente, el cual es muy completo en su mensaje y en su vigencia. Y esto es importante que lo entendamos. Todo texto de la palabra es vigente, no porque sea una historia, queda en la historia. Es un texto que se sigue todos los días reproduciendo. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros lo entendemos y en la medida que obtenemos la riqueza espiritual que tiene, automáticamente nos está alimentando. Pero también es cierto, a mucha gente la está llevando a conocer al Dios verdadero. Entonces es un pasaje vigente. No nos quedemos con que es una historia de niños y solamente los niños lo tienen que leer. No. Entonces tenemos que analizarlo minuciosamente. Ok, es un suceso de la pesca milagrosa que se da en un lugar que aquí la palabra nos dice es el lago de Genesaret. Sin embargo, es muy interesante porque en la Biblia este lago se menciona con diferentes nombres. Ustedes tienen que haberlo leído ya también como el mar de Galilea. Así también se le conocía. Se le conocía también como el mar de Tiberíades o como el lago de Quinerea. Entonces lo digo porque hay muchos milagros que Jesús realiza en este lugar. Pareciera que era un lugar muy especial para Jesús, para llevar a sus discípulos a instruirlos. Así como en el tiempo antiguo el desierto era esa universidad,
decía Jorge, donde eran instruidos sus discípulos. Pareciera que para Jesús el lago de Genesaret era esa universidad. Hay varios momentos donde lleva a sus discípulos en la barca y donde se suceden tormentas que son calmadas por Jesús precisamente para instruirlos. La multiplicación de los panes y los peces también sucede en ese mismo lugar y es donde sucede esta pesca milagrosa. Entonces es en este lugar, teniendo como espectadores, y es importante decirlo, Lucas solamente habla de 3 discípulos. Mateo y Marcos hablan de 4, pero no se refiere a este hecho, nada más se refiere al llamamiento. Aquí se refiere a 3 discípulos, que son precisamente Pedro, Jacobo y Juan. Pero escúcheme, porque también se refiere a una multitud de gente que lo buscaba a Jesús para escucharlo. Acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículo 42. Dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Y de hecho ya lo leímos en el capítulo 5, en el versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces ese es el contexto, el lago de Genesaret. 3 discípulos que habían de ser llamados, pero también toda una multitud estaba ávida de qué? De escuchar la palabra de Dios. Hermanos, hoy hay gente que está ávida de escuchar la palabra de Dios. Hay gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Y hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Ahora, lo interesante de este pasaje, hermanos, es que es un evento que se da en la cotidianidad de la vida. ¿Por qué? Porque vemos a Jesús ministrando bajo el contexto de los discípulos, como Jesús ministraba. No vemos a un Jesús que está a la distancia, hablando y dejando que la gente esté sufriendo sus vicisitudes. No, vemos a un Señor que va a las aldeas, que va a las comunidades, que va a las barcas, aquí, a compartirles la palabra de Dios. En Juan 4 dice que a Jesús le fue necesario ir a Samaria. Bueno, aquí vemos a un Señor que se acerca a una barca, pero él ya estaba viendo lo que estaba sucediendo. Él estaba viendo las luchas de estos discípulos, y no solamente los discípulos, sus trabajadores y todos los que se dedicaban a la pesca. Entonces, él precisamente en ese contexto se acerca para enseñar las grandes verdades del reino de Dios, pero hermanos, esto es lo hermoso, para animarles también a los discípulos y al resto a poner en práctica esos conocimientos. Hermanos, nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero si no se convierte en una forma de vida, ni siquiera es conocimiento, es información. Podremos conocer la Biblia de manera completa, pero si no pasa por mí ese conocimiento, decía Jesús, si no se convierte en carne para nosotros, automáticamente no nos está siendo útil. Entonces Jesús anima a los discípulos a que pongan en práctica esta palabra. Y todo comienza cuando Jesús ve la situación particular de los discípulos. ¿Qué estaba pasando con estos discípulos? Pues bueno, estaban en su jornada de trabajo, no habían pescado nada. A lo mejor no era el único día, a lo mejor eran varios días en los cuales ellos no habían tenido resultado alguno.
Y entonces Jesús entiende su necesidad, pero dice la palabra que también entiende la necesidad de la multitud. ¿Cuál era la necesidad de la multitud? Escuchar la palabra de Dios. Hermanos, y yo lo he dicho mucho, es cierto que había gente que cuando nuestro Señor aparece, pues no quería escuchar nada acerca de la palabra, pero había muchos que sí, había muchos que estaban esperando, que conocían las Escrituras, había muchos como Natanael que en el momento que vio y escuchó a Jesús le dijo: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: Natanael, con lo poco que has visto, dices eso, cosas mayores verás. Entonces, hermanos, esto es precioso porque hay un contexto de gente que sí iba por el pan, iba por la comida, pero otros iban porque querían escuchar palabra de Dios. ¿Qué dijo Pedro? Cuando Jesús les dice: si ustedes quieren irse, pues adelante, porque muchos se regresaban. Y entonces Jesús les dice: bueno, ¿acaso ustedes quieren irse también? ¿Y qué dice Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Que tenga palabras de vida eterna. La gente decía: este habla como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque cuando lo escuchaban decían: esto es lo que necesito. Hermanos, hay gente que necesita eso. Hay gente que dice: oye, ¿qué tienes tú que yo no tengo? ¿En quién confías tú que yo no puedo confiar en ello? Hermanos, hay gente que necesita recibir la palabra. Hermanos, Jesús entiende esa necesidad. Y entonces Jesús encontró el momento y el lugar perfecto para instruir sobre lo que él quería instruir. Hermanos, esto es bien importante. Hermanos, nosotros no estamos para perder el tiempo escuchando lo que sea. Dice Pablo que él quería visitar a una iglesia en particular. ¿Por qué? Dice: porque quiero compartirles un don espiritual para confirmar su fe. Hermanos, nosotros estamos para eso. Estamos para confirmar nuestra fe a través de la palabra de Dios. No estamos para que perdamos el tiempo. No estamos para ver lo que la gente nos dé o lo que la gente nos predique. No, estamos para que nos dé alimento espiritual. Entonces, hermanos, Jesús aprovechó, dijo: este es el momento. Esto era precioso de nuestro Señor, era el mejor pedagogo. Él, si tenía sembradores a su lado, instruía sobre el buen sembrador. Dice Lucas 5:13: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hermanos, dice Mateo 23, cuando se refiere a los escribas, dice que ellos daban su cátedra sentándose. Hermanos, así era. Los maestros se sentaban y los discípulos escuchaban. Aquí Jesús se sienta en la barca y empieza a instruir. Jesús está instruyendo. No nos dice Lucas que estaba instruyendo. Asumimos que estaba instruyendo el reino de Dios. Entonces, este es el contexto. Está nuestro Señor Jesús, están las dos barcas, Él se sube a una, se sienta, empieza a hablar. Él conoce la situación de los discípulos, Él conoce la necesidad de la multitud y Él encuentra que es el momento propicio. Hermanos, así actúa Dios, así actúa Dios. Tres cosas que es importante, hermanos, que podamos hoy entender. Primero, tenemos que pasar de lo natural a lo sobrenatural. Jesús sabía lo que había pasado con la jornada de trabajo de los discípulos.
después de intentar pescar durante la noche, no habían logrado nada. Hermanos, a pesar de que eran expertos en la pesca. O sea, si había alguien que era experto, eran ellos. Hermanos, la pesca se da en la noche. La pesca no se da en el día. Y efectivamente la pesca tiene que ser en esos bancos de peces donde afloran para poderlos pescar. Pero es en la noche, no en el día. Hermanos, y esto se traducía pues en una ruina económica para ellos. Hermanos, en ese tiempo pues vivían de su actividad y una actividad diaria. A lo mejor tenían varios días que no habían pescado y ellos pues necesitaban ese recurso. Y no eran solamente los discípulos. Cada barca pues llevaba entre 5 a 6 personas porque había trabajadores que también tenían que ir y tenían que ganar. Entonces, hermanos, ellos no habían pescado nada, estaban agotados y estaban desanimados. Al menos por ese día también ya no había nada que hacer. ¿Cómo sabemos que nada había ya por hacer? Pues porque ellos ya estaban lavando sus redes. Ellos ya tenían que esperar hasta el siguiente día para ver si ahora sí podían tener pesca alguna. En ese momento ellos ya habían claudicado, ellos entendían que no había nada por hacer, y hermanos, es ahí donde Jesús encuentra su oportunidad. Hermanos, y es así como Dios ha trabajado en nuestras vidas. De aquellos que hemos creído, hermanos, el Señor encontró una rendija por donde Él entró en nuestra vida. Cuando ustedes ven la parábola del hijo pródigo, es muy interesante, porque dice la parábola que él agotó lo que tenía, ya no tenía nada. Pero hay algo interesante que dice la parábola. Además de que él no tenía nada, dice que una gran hambre llegó a la ciudad. ¿Te das cuenta? Tu peor condición interna con la peor condición externa. Así es cuando Dios habla. Cuando tú no tienes nada, sino solamente que confiar en Dios. Aquí, hermanos, a lo mejor era una situación de ya varios días que estos discípulos y estos trabajadores, hermanos, estaban enfrentando. Y es entonces cuando nuestro Señor encuentra que es ahí donde Él tiene que obrar un milagro para que puedan entender lo que Él hablaba en términos de grandes verdades espirituales. Por eso dice el evangelista Lucas, si leen estos 11 versículos, que terminando de hablar Jesús, no nos dice de qué habló, le pide a Pedro algo inaudito, algo que podríamos decir iba en contra de toda lógica, porque Jesús le dice que regrese mar adentro y que vuelvan a echar la red. Y ellos ya las habían lavado, era de día, estaban en la superficie, como diciéndole, Señor, si hay alguien de pesca, que sabe de pesca, somos nosotros. ¿Cómo nos pides que volvamos a ir? ¿Y eso qué implica? Pagarle a estos trabajadores, y no ha habido de dónde pagarles. Y eso es lo que en la lógica humana no tenía una respuesta. Y hermanos, así es como obra Dios. Así es como obra Dios. Cuando nosotros llegamos a creer, mucha gente no entiende lo que nosotros podemos decirle. Vean Juan 9, el ciego de nacimiento. Dice el evangelista Lucas que la gente decía, pues parece que es él, el ciego de nacimiento. Otros dicen, no, se parece que el ciego de nacimiento, que decía, yo soy. Y le decía, bueno, ¿y qué pasó? Y él decía, pues lo único que sí es que habiendo sido ciego, ahora veo. Y ve en contra de la lógica. Y hermanos, así es como actúa Dios. Los discípulos pasaron enfrente del ciego de nacimiento y dijeron, Señor, ¿pecó este o pecaron sus padres? Jesús dijo, ni él pecó ni sus padres. Más bien esta situación es para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Hermanos, así es. Las sombras de Dios se manifiestan en aquello que va en contra de la lógica. Sin embargo, y esto me encanta, menciona el evangelista Lucas que no terminó ahí la respuesta de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro dijo, cuando Jesús le dice, Simón, ponga mar adentro y echa vuestras redes, ¿cuál es la primera respuesta de Pedro? Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Hermanos, hasta ahí estaba la respuesta humana. Hasta ahí estaba la respuesta natural de Pedro, acorde a su sabiduría, a su experiencia y a sus fuerzas. Pero lo hermoso, hermanos, es que Pedro no se quedó ahí. ¿Qué dijo Pedro? Más en tu palabra echaré la red, como diciendo, Señor, si por mí fuera, yo no lo intentaría más. Si por mí fuera, ya lo intenté, pero en tu palabra echaré la red. Y hermanos, esto es muy interesante, porque lo que nos dice es que hay un campo donde Dios actúa, y es a partir de lo sobrenatural, es a partir de lo que no tiene lógica. Hermanos, si nosotros vemos en la Biblia, es muy interesante. La otra vez leí un libro que dice que la Biblia está llena de paradojas. ¿Y que son paradojas? Contrasentidos, cosas que no tienen razón. Dice, bueno, así opera Dios. Hermanos, somos ricos cuando perdemos todo. Ganamos a Cristo cuando perdemos nuestra vida. Y la Biblia está llena de paradojas así. Somos bienaventurados, hermanos, cuando servimos, no cuando nos exaltamos. Es una paradoja. Hermanos, para el mundo son paradojas las verdades cristianas. Hermanos, ¿qué es lo hermoso de esta parte? Pedro pasó de lo natural a lo sobrenatural. Él dijo, está bien, pero en tu palabra, Señor, voy a echar la red. Hermanos, ¿qué hizo ahí Pedro? Confiar en Dios, descansar en Dios, dejarle a Dios el control de la situación. Hermanos, qué interesante, porque esta es enseñanza. Acuérdense que estos discípulos iban a ser llamados, algunos para ser apóstoles. Entonces era importante que ellos aprendieran esa verdad espiritual en su vida. No va a haber un milagro si yo me quedo en lo racional. Va a haber un milagro cuando yo entro al campo de Dios, cuando entro a ese campo donde Dios actúa. Él confió en la palabra de Jesús, a pesar de que iba en contra de la razón y la experiencia humana. Sin embargo, era la voz del Maestro. Esto es bien interesante, hermanos. Para él, para Pedro, Jesús era un maestro. Todavía Jesús no era Dios. Él así le dice, Maestro, en tu nombre echaré la red. Hermanos, ya caminaba con Jesús, pero todavía no era un instrumento de Dios. Lo veía a Jesús como su maestro. Hermano, mucha gente en verdad ve a Jesús como un gran maestro. Tienes que terminar de rodillas y verlo como Dios para que puedas entrar en ese campo tú también. Hermanos, él todavía no reconocía a Jesús como el Hijo de Dios. No lo reconocía como Dios mismo. Y peor aún, no lo reconocía como su Dios. Por eso dice la palabra, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Así es. Dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Esto es lo que dijo Jesús, yo y el Padre uno somos. Y esto ya lo había dicho. Pero para muchos era difícil
pensar que Jesús fuera Dios mismo. Hermanos, si Jesús era Dios, Él podía entonces controlar, hermanos, a su creación. Dice el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que de la habitan. Hermanos, tenía que suceder esto para que estos discípulos se dieran cuenta que Él era Dios. Hermanos, es muy interesante y lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque los discípulos se van sobresaltando cuando van viendo el poder de Jesús, cuando ven que Jesús está sobre los espíritus inmundos, cuando ven que Jesús está sobre las olas del mar, pero cuando lo ven que está sobre la creación misma, ellos dicen: esto es solamente Dios. Hermanos, ¿se acuerdan otra vez el ciego de nacimiento? Cuando el ciego de nacimiento dice: oigan, pues Dios solamente escucha los justos, Él no escucha a los pecadores. Si este hombre que me dio la vista fuera pecador, no podría haber hecho lo que hizo. Tiene que ser un hombre justo. Entonces aquí, hermanos, está pasando algo que a los discípulos les está hablando, como diciéndoles: esto nadie lo había hecho antes, solamente Dios. Y esto entonces tiene que ser obra de Dios. Primero, pasando de lo natural a lo sobrenatural. Hermanos, 2, Dios proveyendo abundantemente. Cuando Pedro y los demás discípulos decidieron creer y hacer lo que Jesús les pedía, hermanos, todo cambió ante su vista. En plena luz del día encerraron gran cantidad de peces, de tal manera que aún su red se rompía. Hermanos, ¿cuántos peces creen que se habrán pescado? 2 redes se llenaron. ¿Cuántos creen? Vamos a verlo al rato porque sí es interesante. 2 redes se rompían, no se rompieron. Hermanos, dice Lucas 5:6: y habiéndolo hecho, o sea, obedecido la voz de Jesús, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esto para ellos no era posible. Ni en sus mejores días de pesca lo habían logrado. Tendría que ser obra de Dios, como sus antepasados les habían contado. Hermanos, había lo que era la tradición oral. ¿Qué era la tradición oral? Pues lo que de generación a generación se contaba sobre los hechos de Dios. Entonces ellos seguramente, y aun por los rituales que hacían, recordaban cómo Dios se había manifestado a sus padres en el desierto, cómo Dios había obrado grandes milagros, y ellos decían: esto tiene que ser obra de Dios. Y si es obra de Dios, este hombre o es un maestro o es el Hijo de Dios, porque Él habló y automáticamente esto sucedió. Vean lo que dice el Salmo 145:4, y era parte de lo que ellos conocían: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Hermanos, los discípulos habían visto cómo los espíritus, cómo los vientos y el mar obedecían a la voz de Jesús, pero nunca habían visto que los peces del mar obedecieran. Estaba yo leyendo que hay investigadores que han llegado a, pues de alguna manera, sacar cierta investigación, que dicen: bueno, sí ha habido en ese lago de Genesaret en ciertas ocasiones, pero como algo muy extraordinario, el que los peces, por la cantidad de peces y por las corrientes y N cosas, salir casi a la superficie. Y esa sería una manera de explicar esto. La manera más sencilla de explicarla es que Jesús ordenó y automáticamente las cosas sucedieron. Entonces, hermanos,
dice Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? O sea, la gente ya había escuchado que los espíritus inmundos se doblegaban delante de Jesús. Marcos 4:41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos ya habían visto eso, pero no habían visto, hermanos, que los peces en esas cantidades obedecieran a la voz de Dios. Hermanos, la pesca fue tan copiosa que necesitaron ayuda a los discípulos, por lo cual hicieron señas a compañeros que estaban cerca en otra barca para que les ayudaran con la pesca. Qué interesante. En medio del mar, ¿dónde estaba esa barca? ¿O por qué estaba otra barca? Nos dice la historia que había dos barcas al inicio. Quizás ellos fueron a ver como, pues quizás cierta curiosidad que iba a pasar. Y esto es lo interesante, que ellos también fueron parte de este milagro. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ambas barcas se llenaron y otra vez al punto que se hundían. Así como las redes casi se rompían, las barcas casi se hundían. Lucas 5:7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Las redes casi se rompían, pero no se rompieron. Las barcas casi se hundían, pero no se hundieron, por cuanto todo estaba en las manos de Dios. O sea, a Dios no se le va nada. Todo está dentro de su control. Hermanos, era necesario que los discípulos constataran que cuando Dios hace un milagro, va más allá de toda lógica humana. ¿Te das cuenta? Si tú ves varios de los milagros, vas a encontrar que va más allá de ello. Y entonces era necesario que esto les quedara claro a los discípulos, que esto no era azar, esto no era, podríamos decir, buena suerte, esto tenía otra interpretación. Hermanos, si ustedes ven los dos milagros de la multiplicación de panes y peces, la palabra nos dice que cuando fueron 5,000 familias o personas, sobraron ¿cuántas cestas? ¿Cuántas cestas sobraron? Hay que leer las Biblias. Sobraron 12 cestas. Y cuando se multiplicó el pan a los 4,000, ¿cuántas canastas sobraron? 7. Dice Mateo 16, 9 al 10: ¿no entendéis aún? Está hablando Jesús. ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. O sea, no fue fortuito que sobraran las cosas. Jesús sabía, sobraron 12 cestas en la primera multiplicación y 7 canastas en la segunda. Jesús lo tenía claro. Hermanos, cuando Dios da en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros entendamos, hermanos, que eso es un producto de su palabra. Es su palabra con autoridad que está obrando. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos en ese campo, como lo hizo Pedro cuando dijo: mas en tu palabra echaré la red, es cuando entonces Dios puede intervenir. Cuando pienso que yo puedo resolver las cosas porque soy muy inteligente, porque soy muy capaz, simplemente a Dios lo hago a un lado. Por eso Pablo decía que cuando nosotros somos débiles, Dios es fuerte. Pero cuando nosotros somos fuertes, Dios es débil. Y no porque Dios sea débil, sino porque no le permitimos obrar en nuestra vida. Hermanos, el cristianismo es Dios obrando en nosotros. Jesús dijo: sin mí
no podéis hacer nada. O sea, la única manera de que des fruto en la vida espiritual es a través de Cristo. Tercero, hermanos, convertirnos en pescadores de hombres. Hasta ese momento Pedro reconocía a Jesús como maestro, no como Dios, a pesar de que ya conocía algo de él. Sin embargo, esto no era suficiente. Tenía que reconocerlo como el Hijo de Dios, como Dios mismo y como su Dios. Por ello tuvo que suceder la pesca milagrosa. Hermanos, dice un autor y me gusta mucho, dice, cuando tú o hasta que tú no tengas una revelación directa de Dios en tu vida, no va a pasar nada en tu vida espiritual. O sea, tú tienes que ver cara a cara a Dios obrando en ti para que puedas conocerlo. Si no, lo que vas a conocer es una religión, una denominación, pero tienes que tener un encuentro personal con Dios. Y Dios tiene que llegar a ser tu Dios. Cuando tú no solamente veas a Cristo crucificado en la cruz, sino cuando tú digas, yo tenía que estar en esa cruz y Él murió por mí en esa cruz. En ese momento estás entendiendo lo que Dios hizo por ti. Hermanos, por ello tuvo que suceder la pesca milagrosa, para que Pedro terminara de rodillas reconociéndolo como Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque después de la pesca Pedro no resistía estar ante la presencia de Jesús, por cuanto un temor reverente se había apoderado de su vida. Dice Lucas 5, 8 al 9. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Hermanos, hasta que tengas esa revelación personal de Dios sobre tu vida y venga el temor de Dios a tu vida, es que puedes decir que eres creyente. ¿Saben por qué? Porque el temor de Dios te va a acompañar todos los días. Y entonces no es que alguien te obligue a dejar de hacer cosas. Mucha gente dice, bueno, ¿y a ti qué te han prohibido en esa religión que estás? ¿Qué te han dicho que no debes de hacerlo? A mí nadie me dice sino Dios lo que yo tengo que hacer, porque es Dios a través de mí. Y entonces ese temor se apodera de mi vida, ese poder me acompaña para hacer todas las acciones que yo tenga en este caso que hacer. Hermanos, Pedro vio inmediatamente su pecado ante la presencia de Jesús. Él ya lo seguía a Jesús, pero él no había tenido esta revelación. Por eso es que cae de rodillas y le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y ve cómo le dice, Señor. Ya no le dice maestro, le dice Señor. Hermanos, Pedro vio inmediatamente su pecado ante la presencia de Jesús. ¿Cómo era posible que él, un pecador, pudiera estar en la presencia de Dios Todopoderoso? Hermanos, eso es cristianismo. Es cuando yo entiendo que no estoy en el reino de Dios, sino porque Dios me rescató, dice Colosenses, de las tinieblas y me llevó a la luz admirable de Cristo. Hermanos, yo no tenía nada para estar ahí. Yo no era apto para estar ahí. Fue Cristo el que precisamente me llevó. Y entonces, hermanos, a partir de ahí hay un temor reverente. Dios ha tenido gracia de mi vida. Dios me ha perdonado. Dice Juan 1, 12, 13, mas a todos los que recibieron, le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino Dios.
Hermanos, esos son los creyentes, los que pueden ver su pecado porque ven la santidad de Dios y, hermanos, terminan de rodillas. Pero a partir de ahí, hermanos, el temor de Dios los va a acompañar todos los días de su vida y a todos los ámbitos de su vida. Hermanos, Pedro era una persona nueva que entendía que Jesús era Dios, pero que también entendía su condición humana. Hermanos, cuando nosotros creemos es cuando entendemos quiénes somos. Es cuando entendimos que por la gracia de Dios, dice Pablo, somos lo que somos, hermanos. Para Pedro, Jacobo y Juan no había duda. Jesús era el Hijo de Dios. Y si Él les pedía a Jesús que dejasen todo por seguirle, lo harían sin pensarlo, convirtiéndose en pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque por la historia sabemos, dice Lucas 5, 10 al 11, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, había venido el temor también a ellos. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra a las barcas, dejándolo, porque ya se refiere a los demás discípulos, dejándolo todo, le siguieron. Eso es lo que nos narra precisamente Mateo y Marcos, el llamamiento, donde ellos dejan todo por seguir a Jesús. Pero ahora entendemos por Lucas que tuvo que haber una verdad espiritual llevada a la práctica para que ellos vieran el poder de Dios sobre sus vidas y entonces estuvieran no solamente dispuestos a dejar todo, sino a seguir a Cristo. Hermanos, esa es la gran verdad que nosotros encontramos en la Biblia. Cuando una persona cree, entiende su condición, entiende el perdón y la santidad y gracia de Dios a su vida, pero hermanos, entiende también que con un propósito Dios lo ha levantado. Hermanos, todos somos pescadores de hombres. No es que uno que es pastor tiene que estar buscando a los que no son salvos, sino más bien todos tenemos que serlo. Pero hermanos, vamos a poder serlo cuando nosotros veamos cómo Dios obra, las condiciones en las cuales Él ministra. Y nosotros tenemos que ver si Dios ha ministrado a nuestra vida de esa manera. Tenemos que entender que realmente en una situación extrema Él vino, Él nos rescató y Él nos ha dado vida nueva. Y si tenemos esa vida nueva, hermanos, tenemos que compartirla con otros. Dice el relato de Juan 4, que la samaritana en el momento que entendió el mensaje, dejó sus cántaros y se fue a compartirles al resto del pueblo de Samaria lo que había entendido. Y en sus pocas palabras ella les decía: vengan, hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y ellos vinieron a Jesús. Y al rato, ¿qué decían ellos? Ahora creemos no solamente por lo que esta mujer nos ha dicho, sino por lo que tú nos has dicho. Hermanos, esa es la gran verdad espiritual del nacimiento nuevo. El nacimiento nuevo opera en lo sobrenatural. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Para conocer a Dios tenemos que ir a la profundidad de las cosas, ya que en la superficialidad de la vida esto es imposible. Hermanos, si nosotros en esa superficialidad no profundizamos simplemente en el conocimiento de la Biblia, hermanos, estamos perdidos. Como decía el autor de ese libro, no salimos del cuarto de la justificación. La otra vez yo les decía: hermanos, esta Biblia pues la tenemos que leer al menos una vez al año. Dios mío la llegó a leer 250 veces. Y él decía que cada vez que la leía le encontraba cosas nuevas.
Hermanos, tenemos que ser los más estudiosos de la palabra, si es que somos creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos que profundizar en ella. Como dijo Pedro, tenemos que añadirle a la fe virtud. Hermanos, tenemos que ir a la profundidad de las cosas, por cuanto el hacerlo nos permite entrar a ese mundo sobrenatural. Ahora, es muy interesante, hermanos, ¿cuándo se dan estos grandes milagros? Cuando Dios ve la necesidad de los demás. Hermanos, si nosotros solamente estamos viendo nuestras necesidades, pues no va a venir esa multiplicación. Esa multiplicación se da cuando tú tienes que alimentar a otros, pero solamente tienes 5 panes y 2 peces. Y entonces no te queda otra más que traerlos a Jesús y decir: Señor, aquí está lo que tengo. Y dice la palabra que Jesús los alza a la vista de los demás, ora por ellos y empieza la multiplicación. Hermanos, la multiplicación se da en el campo de lo sobrenatural. Hermanos, ¿quieres que otros se conviertan empezando por tu familia a Cristo? Pues hermanos, tienes que pasar ese campo. O sea, si estás con tus fuerzas queriendo ser creyente, no va a ser posible. Sin mí no podéis hacer nada. Hermanos, cuando Dios actúa, lo hace sobreabundantemente, al punto que a través de nuestra vida otros son impactados. Hermanos, la otra barca, qué bueno que estuvo al lado. Si no hubiera estado al lado, hermanos, no hubiera sido benefactor de este milagro. Hermanos, qué precioso. Cuando otros, por lo que empiezan a ver en ti, se empiezan a acercar. Hermanos, dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros, hermanos. A partir de que nosotros creemos, los que están en nuestra barca creerán. Y hermanos, esos son nuestra primera responsabilidad. Esos son nuestra primera responsabilidad. Los que están en la barca con nosotros, tus hijos, tus padres, tu familia directa. Difícilmente podrás llevar a otros lo que tú no tienes, y eso es el que tú seas creyente. Y eso es importante. Eso es lo que Dios quiso mostrarle a ellos. Ellos no podían ser discípulos si primeramente ellos no nacían de nuevo. Y a partir de que ellos nacieron de nuevo, pudieron llegar hasta ser apóstoles. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Yo tengo que centrarme primeramente en aquellos que están cerca de mí. Pero cuando eso sucede, qué hermoso que hay otros que están a un lado, como los de esta barca, que también son beneficiados. Hermanos, hay un proceso. Seamos, hermanos, pescadores de hombres, una vez que hayamos tenido una visión de Dios verdadero. Ve lo que le pasó a Jacob y lo mismo que le pasó a Pedro. Génesis 32:30. Dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde tuvo la revelación Peniel. ¿Por qué? Dijo: porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Te das cuenta? Eso es conversión. Cuando tú ves a Dios cara a cara y tu alma es librada. Hermanos, yo no sé cuál haya sido tu experiencia de conversión a Dios, pero todos tenemos que pasar por eso. Tenemos que vernos como ese hijo pródigo que hemos malgastado lo que teníamos y se nos dio. Ha llegado un gran hambre en nuestra ciudad y estamos próximos a morir. Y entonces viene Dios en su misericordia y nos rescata. Y nos rescata, hermanos, para que estemos precisamente sentados a su mesa, pero también, hermanos, para que como esos mendigos que encontraron el pan, no se queden con ese pan. ¿Se acuerdan de los que estaban a la puerta de Samaria? Que empezaron a comer,
Y uno le dijo al otro, oye, no es bueno lo que estamos haciendo. Vaya. Si seguimos haciendo esto, nuestro mal nos va a alcanzar. Vayamos y compartámosles a los demás que aquí hay pan. Qué precioso. Decía un autor, un cristiano no es otra cosa sino un mendigo que ha encontrado dónde está el pan. Esos somos, hermanos, los creyentes. Mendigos que hemos encontrado dónde está el pan. Y entonces tenemos que ir, hermanos, para que otros lo tengan. Pero, hermanos, si nosotros no lo tenemos, no les vamos a llevar más que religión. Les vamos a llevar más que denominaciones. Les vamos a llevar liturgias, pero no les vamos a llevar al Dios verdadero. Y, hermanos, esto fue crucial para los discípulos. Así como la multiplicación de los panes se convirtió en algo que nunca olvidaron, ellos nunca olvidaron, hermanos, estos 4 discípulos, la multiplicación de los peces. Esto automáticamente les hizo ser esos grandes apóstoles que fueron, hermanos. Entonces, que Dios nos instruya, que Dios nos hable a través de este pasaje y nos lleve en ese camino que Él quiere que nosotros tengamos, que profundicemos. En este año que está comenzando, pensemos en todas aquellas áreas que Dios quiere que profundicemos. Puedo tener varias áreas. Están mis hijos, están mis nietos, está mi esposo, está mi esposa, está mi trabajo, está mi ministerio. Hay muchas áreas alrededor de mi vida y en todas ellas tengo que profundizar. Pero, hermanos, ¿dónde inicia esta profundización? En nuestra vida diaria con Dios. No vamos a hacer nada si nuestra vida con Dios no la estamos profundizando. Lo decíamos la vez pasada, si no estamos entrando en ese estudio de la palabra de Dios, si no estamos siendo transformados a la imagen de Dios y no estamos precisamente edificando nuestra vida en Dios. Si nosotros eso lo hacemos, hermanos, lo demás vendrá. Pero tenemos que proponernos. Dice, y ya lo leímos en Pedro, tenemos que ser diligentes. A la fe, añádele virtud. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque a través de ella nos instruyes, a través de ella nos edificas, pero también a través de ella nos llevas a ser cada vez más parecidos a ti. Señor, háblanos de tal manera que entendamos la oportunidad para recibir tu palabra, Señor. Estos discípulos tenían una necesidad particular y en ese contexto hubo un momento para que tú les hablaras y ellos fueron obedientes a tu voz. Que nosotros también entendamos el momento en el cual tú nos estás hablando para ser entendidos a tu voz. Señor, que no se quede el conocimiento o la instrucción sin la práctica del mismo, sin que nosotros lo hagamos una sustancia en nosotros. Que así como los discípulos, Señor, podamos pasar de lo que es nuestra experiencia a la experiencia tuya, de lo natural a lo sobrenatural. El evangelista Juan de muchas maneras habla acerca de ese hombre terrenal que solamente habla lo terrenal, pero cuando vienes tú que eres el celestial, Señor, nos das un mensaje celestial y entonces el creyente en Cristo empieza a hablar un mensaje celestial, porque ahora, Señor, está viendo el reino de los cielos a través de su vida. Señor, gracias por las familias que están en este momento. Bendícelos a través de tu palabra y aquellos que escuchen también este tema, esta predicación, tú
tú les puedas a través de ella hablar. Te damos gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga mucho. El próximo domingo y este mes estaremos pues compartiendo este tipo de temas que tienen que ver sobre el inicio del año y aquello pues que podemos nosotros edificar mejor nuestra vida. Y a partir de ahí estaremos estudiando otra vez. Hemos estado estudiando cartas del Nuevo Testamento. Ya estudiamos Efesios, ya estudiamos Colosenses, ya estudiamos Hebreos, y a partir de febrero queremos comenzar una nueva carta y a través de ella ser edificados. Pues Dios los bendiga mucho, que pasen un hermoso domingo con sus familias, y si hay necesidades de oración, pues también enviárnoslas y estar pidiendo por ellas nosotros internamente. Pues Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Gracias.